Cuando Manuel me propuso ir al pueblo durante el fin de semana, sentía una extraña sensación de incomodidad. Al principio parecía una simple propuesta divertida. Teresa, necesitas distraerte y Juan justo va al lugar donde pasamos nuestra juventud. Viaja con él, despeja tu mente. Sonreía con tanta seguridad, como si me hubiera ofrecido una taza de café y no un viaje con su amigo. Yo dudaba. Manuel me conocía demasiado bien. Sabía que necesitaba un descanso para escapar de la rutina diaria. Juan lo conocía superficialmente. Lo había visto en fiestas y cenas con amigos, pero nunca había hablado realmente con él. Era ese eterno soltero con una sonrisa enigmática y una mirada penetrante. Raramente hablaba de sí mismo, pero siempre lo rodeaban mitos. Que en el pasado había sido alguien importante, o que en algún momento perdió todo lo que amaba. Nadie conocía la verdad, y yo nunca intenté averiguarlo. Juan parecía ser alguien que no permitía que nadie se acercara demasiado. Como si escondiera algo importante detrás de una muralla de secretos. Acepté porque Manuel insistió. Me aseguraba que Juan era una persona en quien se podía confiar. Y pensé que podría ser una buena oportunidad para pasar tiempo en la tranquilidad del pueblo. Lejos del bullicio de la ciudad. El camino al pueblo resultó inesperadamente agradable. Juan se reveló como un conversador sorprendentemente interesante. Hablaba de sus viajes y experiencias, pero siempre incluía historias sobre Manuel. Sobre su juventud, sobre cómo juntos pescaban en el río. Cómo una vez se escaparon por una noche para pasar el tiempo bajo las estrellas. Sus palabras tenían algo demasiado cálido, como si añorara ese tiempo. Pero también había algo más, algo indefinible que no podía descifrar. Me parecía que hablaba con insinuaciones. Probando si yo sabía más de lo que debía. Cuando finalmente llegamos a la antigua casa de su abuela. Sentí una extraña sensación de calma. La casa, ubicada al borde del pueblo, rodeada de campos y bosques. Parecía sacada de un cuento. Juan sugirió dejar nuestras cosas y dar un paseo hasta el río para ver el atardecer. Y yo, sin pensarlo, acepté. Quería estar cerca de la naturaleza, sentir el aire fresco. Escuchar el canto de los pájaros. Caminamos hacia el río. Y Juan hablaba de las estrellas, de sus sueños. Y de cómo le gustaría vivir algún día en un lugar así. Donde se pudiera recibir el amanecer y despedir el atardecer cada día. Sus palabras sonaban inesperadamente románticas. Pero al mismo tiempo no llevaban ninguna amenaza. Nos detuvimos junto al agua, y de repente él se giró hacia mí. Sus ojos llenos de una emoción inusual y confusa. Siempre ha sido una enigma para mí, Teresa. Dijo suavemente, casi en un susurro. No tuve tiempo de responder antes de que sus labios tocaran los míos con delicadeza. Ese beso fue tan tímido como si no estuviera seguro de lo que hacía. Pero tampoco pudiera contenerse. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y mis pensamientos se congelaron en mi mente. Me aparté sintiendo vergüenza y confusión. Esto estaba mal. Pero algo en ese momento me atrapó, algo que no esperaba. Aparté la mirada, sintiendo como mis mejillas comenzaban a arder. Él también retrocedió un paso. Pero sus ojos permanecieron en mí. Como si esperara una respuesta. Permanecimos en silencio durante varios minutos y finalmente dije. Tenemos que regresar. Su rostro se oscureció un poco, pero no protestó. De camino de vuelta intenté entender qué acababa de suceder. Ese beso. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo detuve antes? Dentro de mí, todo se revolvía. Y aunque trataba de no pensar en ello, sabía que algo había cambiado entre nosotros. Esa noche apenas dormí. Mis pensamientos giraban en mi cabeza, provocando tanto confusión como emoción. ¿Qué esperaba Manuel al enviarme en este viaje con Juan? ¿Y qué debía hacer ahora con este extraño sentimiento que había nacido en mí? ¿Como un fuego latente que amenazaba con salir a la superficie en cualquier momento? La mañana en el pueblo comenzó inesperadamente tranquila. Todavía sentía una extraña tensión dentro de mí. Como el eco de ese beso que no podía dejar de pensar. Juan ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Y me saludó como si nada hubiera pasado. Con una sonrisa y una taza de café.
Su comportamiento era tan natural. Como si la noche anterior no hubiera sucedido nada. Pero en sus ojos había algo nuevo. Una chispa indefinible. Como si él supiera algo que yo no sabía. Propuso ir a la tienda del pueblo y no me opuse. Necesitaba distraerme de mis pensamientos. El pueblo resultó ser pequeño. Con calles estrechas. Casas antiguas y jardines verdes. La gente sonreía. Nos saludaba como si conocieran a Juan desde hace mucho tiempo. Me sorprendí. Ya que él siempre decía que rara vez venía aquí. Cuando llegamos al mercado, todo se volvió aún más extraño. Los lugareños no solo lo reconocían, sino que lo saludaban como si lo conocieran de toda la vida. Juan querido, por fin has vuelto, exclamó una mujer mayor, acercándose. Incluso lo abrazó como a un hijo perdido hace tiempo. Me quedé al margen, tratando de entender qué estaba pasando. Juan se sonrojó. La apartó a un lado y parecía intentar susurrarle algo. Pero ella seguía riendo y abrazándolo. Cuando regresó hacia mí, su rostro estaba tenso. Pero rápidamente adoptó su sonrisa habitual. Es solo la vieja María. Saluda a todos así, dijo quitando la importancia. Pero no pude evitar notar cómo sus ojos se dirigieron hacia ella. Cuando se fue, como si temiera que dijera algo de más. Seguimos paseando por el mercado. Y trate de olvidar ese extraño incidente. Juan volvió a su charla habitual, contando historias de su juventud. Y cómo soñaba con irse del pueblo. Y comenzar una nueva vida en la ciudad. Yo lo escuchaba. Pero mis pensamientos seguían volviendo a cómo María se dirigía a él. Como si no hubiera estado allí en mucho tiempo. Aunque él había dicho que venía aquí a menudo. Cuando volvimos a la casa, descubrí que mi teléfono estaba completamente descargado. Juan me ofreció usar su cargador. Me sorprendió un poco. Pero acepté la oferta. Estar en contacto era importante. Especialmente estando tan lejos de casa. El teléfono de Juan estaba en la mesa. Y noté que la pantalla estaba encendida, mostrando un mensaje. Decidí apartar la vista para no mirar. Pero de repente, con el rabillo del ojo, vi mi foto. No recordaba que me hubiera fotografiado. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tal vez me equivoqué. Tomé su teléfono en mis manos, fingiendo levantarlo para dárselo a Juan. Y miré rápidamente la pantalla. Allí estaba mi foto. Claramente tomada en un momento diferente al que yo había notado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué hizo esta foto en secreto? ¿Por qué no me lo dijo? Cuando le entregué el teléfono, él miró de reojo la pantalla. Y noté cómo su sonrisa se volvía un poco más tensa. Lo siento. Hice esa foto accidentalmente ayer cuando paseábamos. Quería mostrarse lo bonita que quedó. Explicó rápidamente. Su tono era tan sincero, que me sentí un poco tonta por mis sospechas. Pero la extraña sensación no me abandonaba. Pasamos el resto del día en la casa, charlando de todo un poco. Pero sentía una atención acumulándose entre nosotros. Como la electricidad antes de una tormenta. Aún intentaba entender qué había sucedido la noche anterior. Y por qué su comportamiento había cambiado de repente. Al caer la tarde, Juan sugirió tomar vino y relajarnos en la terraza. Quería alejarme de esos pensamientos. Y simplemente distraerme, así que acepté. El vino era fuerte y áspero. Y la conversación fluía con calma. Como un río. Pero sentía que bajo esa superficie se ocultaba algo más profundo. Juan empezó a hablar de sus sueños. De cómo le gustaría dejar algún día el bullicio de la ciudad y vivir aquí, en el pueblo más cerca de la naturaleza. Sonreía. Pero en sus ojos había tristeza. Comenzó a recordar algunos detalles del pasado. Y de repente escuché. Siempre me has fascinado, Teresa. Me quedé inmóvil y él de repente se calló.
Como si él mismo se hubiera asustado de sus propias palabras. Cambió de tema inmediatamente. Hablando de cosas triviales. Del clima y del vino. Pero sus palabras se quedaron atrapadas en mi cabeza. Esa noche no pude encontrar paz. Mi conciencia me decía que todo esto era solo un malentendido. Pero mi corazón seguía sintiendo que en las palabras de Juan había algo más. Algo que aún no podía comprender. A la mañana siguiente, Juan propuso ir a una antigua granja que se encontraba fuera del pueblo. Dijo que había un lago mágico, del que solo sabían los lugareños, y que podríamos pasar allí el día, disfrutando de la tranquilidad y la naturaleza. Acepté esperando que este viaje me ayudara a aclarar mis pensamientos y a distraerme un poco de esas sensaciones extrañas que habían estado colgando sobre nosotros desde nuestra llegada. Durante el camino, Juan parecía más relajado del habitual. Continuaba contando historias. Su risa era sincera. Y parecía estar completamente sumergido en el momento. Viajábamos por un denso bosque. Cuando, de repente, el coche se detuvo. «Vaya, qué inoportuno», murmuró golpeando el volante. Y girándose hacia mí añadió: «Quizás sea una señal de que es hora de hacer una pausa y caminar un poco». Me reí, pensando que era solo una casualidad. Y salimos del coche, dejándolo a un lado del camino. El bosque que nos rodeaba era denso y oscuro. Pero había algo reconfortante en él. Caminamos por un sendero estrecho que llevaba al lago. Y Juan de repente tomó mi mano. Me sobresalté. Pero no me aparté. Había algo natural en ese contacto. Como si su mano debiera estar allí siempre. Empezó a hablar de sus sueños. De cómo siempre había querido encontrar un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Dejar atrás todo el caos de la vida urbana. Y centrarse en las cosas simples. Sentí que su voz se volvía más cálida y profunda. Hablaba de la libertad. De sus esperanzas perdidas y sus desilusiones. Siempre estuve buscando algo. O a alguien. Dijo con una leve sonrisa, mirándome. Sentí como mi corazón se detenía por un instante. Nos detuvimos en un pequeño claro. Y de repente noté que su mirada había cambiado. Era más suave, más intensa. Como si quisiera mirar en lo más profundo de mi alma. Tú eras lo que siempre he estado buscando. Dijo en voz baja y se acercó más a mí. Sentí su aliento en mi rostro. Y por un momento me pareció que todo alrededor desaparecía. Solo sus ojos, su voz, su cercanía. Antes de que pudiera responder. O siquiera entender lo que estaba ocurriendo. De repente me abrazó y me besó con pasión. Este beso era completamente diferente. No era tímido y delicado como el de ayer. Estaba lleno de determinación. Como si no pudiera esperar más. Como si todo lo que lo había contenido antes de repente hubiera desaparecido. Sentí como sus brazos me rodeaban con fuerza. Y por un momento quise responder a ese impulso. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sentí el sabor del vino bebido la noche anterior. Y el soplo del aire fresco del bosque. Mi corazón latía con fuerza. Pero mi mente gritaba, esto está mal. Me aparté tratando de reunir mis pensamientos. Juan, ¿qué estás haciendo? Pregunté y mi voz temblaba más de lo que esperaba. Él parecía un poco desconcertado. Como si él mismo no hubiera esperado su audacia. Lo siento, dijo, pero en su voz no había arrepentimiento. No podía ocultar más mis sentimientos. Nos quedamos de pie en ese claro. Y la atención entre nosotros crecía como una tormenta inminente. Juan parecía aturdido y al mismo tiempo seguro de sí mismo. Dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. No entiendes, hace mucho tiempo que siento esto. Siempre he estado enamorado de ti, Teresa. Desde el primer momento en que nos conocimos. Mis manos se cerraron involuntariamente en puños. ¿Por qué no me lo dijiste antes?
¿Por qué todo esto ahora? Intentaba procesar lo que estaba sucediendo, sintiendo como una mezcla de miedo e ira hervía dentro de mí. Él era alguien a quien apenas conocía. Un amigo de mi esposo. ¿Por qué decidió confesarme sus sentimientos ahora? Lejos de todos, en medio del bosque. Juan no respondió de inmediato. Cerró a los ojos como si luchara consigo mismo. Y luego los abrió lentamente y dijo: ¿Por qué ya no puedo vivir con este secreto? No quería arruinar tu vida, pero necesitabas saber. Sentir esto al menos una vez. Sus palabras me afectaron. Entendí que todo esto no había sido casual. El coche no se detuvo solo. Y ese beso no fue simplemente un momento de debilidad. Juan lo había planeado todo. Sentí que estaba atrapada en una trampa. Y tenía que encontrar la forma de salir de esta situación. Antes de que algo llegara aún más lejos. Volvimos al coche y noté que arrancó de inmediato. El motor rugió como si nada hubiera pasado. Sentí una punzada de miedo. Todo esto había sido planeado. Pero, ¿qué vendría después? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras regresábamos al pueblo, traté de mantener la calma. Pero dentro de mí había un huracán de pensamientos y emociones. ¿Qué sabía Manuel sobre esto? ¿Por qué me envió en este viaje? ¿Cuáles eran sus intenciones? Y lo más importante, ¿qué hacer ahora con los sentimientos que habían surgido en mí? ¿Y que ahora amenazaban con salir a la superficie? Regresé a casa antes de lo planeado. Me temblaba todo el cuerpo por una mezcla de miedo, ira e incomprensión. Manuel me recibió en la puerta. Su rostro estaba tranquilo, pero demasiado sereno. Como si me hubiera estado esperando. Y supiera lo que iba a suceder. No vi la habitual alegría en sus ojos. Y eso solo intensificó mi ansiedad. ¿Cómo fue el fin de semana con Juan? Preguntó con un tono demasiado neutral. Como si ya supiera la respuesta. Dentro de mí, todo se revolvía. Su pregunta sonaba como si ya lo supiera todo. Pero por alguna razón estaba esperando mi confesión. Sentí como la sangre subía a mi rostro. Las palabras se atascaron en mi garganta. Bien, fue interesante. Empecé tratando de no mostrar mi nerviosismo. Pero sabía que no lo estaba logrando. Manuel me miraba fijamente. Y sentí como su mirada penetraba a través de mí. Escaneando cada movimiento, cada emoción. ¿Interesante? Repitió como si comprobara hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Sentí un sudor frío en mi frente y decidí cambiar de tema. ¿Por qué preguntas eso? Intenté desviar la conversación. No dijo nada. Solo entrecerró los ojos ligeramente. Y finalmente respondió. Solo quería saber cómo fue. ¿No sueles aceptar este tipo de viajes? Había una ligera sonrisa en su voz que me puso en alerta. ¿Qué estaba tratando de insinuar? Los siguientes días en casa pasaron en un extraño silencio. Manuel se mostraba reservado. Pero yo sentía que escondía algo. Trataba de no sucumbir a la paranoia. Pero no podía deshacerme de la sensación. De que él sabía más de lo que decía. Estaba demasiado tranquilo. Como si me estuviera observando. Como a un experimento en un laboratorio. Probando mi reacción. Una noche mientras cenábamos, de repente preguntó. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Su pregunta me tomó por sorpresa. Asentí, tratando de entender a dónde quería llegar. Era tan enigmática. Continuó. Me di cuenta de inmediato de que había algo en ti. Que valía la pena descubrir. Sonreía, pero su sonrisa tenía una sombra de algo oscuro. Como si estuviera insinuando algo más profundo. Me tensé. ¿Qué quieres decir, Manuel? Pregunté tratando de no mostrar mi preocupación. Nada en especial. Respondió demasiado rápido. Solo que a veces pienso que te conozco menos de lo que me gustaría. Sus palabras me atravesaron hasta los huesos. No podía entender qué estaba pasando. ¿Por qué de repente decía esas cosas?
Y entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué tal si él sabía lo que había sucedido entre Juan y yo? ¿Y si este viaje fue una especie de prueba? Una trampa organizada para ver cómo me comportaría. Esta idea me parecía absurda. Pero cuanto más lo pensaba, más sentía que había algo en ello. Al día siguiente, cuando Manuel se fue al trabajo, decidí revisar su computadora portátil. Sabía que no era lo correcto. Pero mi preocupación crecía y no podía seguir en la ignorancia. Abrí su computadora portátil y noté que la pestaña de su correo electrónico estaba abierta. No tenía intención de leer sus correos. Pero no pude evitar ver el nombre de Juan entre los últimos mensajes. El mensaje parecía corto y anodino. Todo listo. Espero el informe. M. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Regresé al principio de la conversación. Y comencé a leer desde el principio. Había discusiones sobre nuestro viaje. Preguntas sobre mi comportamiento. Sobre cómo reaccionaba a ciertas cosas. Sentí como mis piernas se debilitaban. Todo este tiempo habían estado hablando de mí. Manuel sabía que algo sucedería. Y Juan, al parecer, estaba desempeñando su papel en su plan. Cuando escuché que la puerta se abría, cerré rápidamente la computadora. Y fingí que estaba haciendo las tareas del lugar. Manuel entró y su mirada se dirigió de inmediato hacia la computadora. Algo entendió, pero no dijo nada. Su sonrisa era fría y enigmática como siempre. Se acercó a mí y me abrazó por los hombros. «¿Te ves cansada?», dijo. «Quizás deberías descansar un poco». En sus palabras sabía preocupación. Pero no podía entender si era sincera. O solo otra parte de su juego. No sabía qué hacer a continuación. Dentro de mí se libraba una batalla entre el miedo y la ira. La desconfianza y la preocupación. ¿Qué pasaría ahora? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Manuel en su extraña partida? Y lo más importante, ¿qué hacer con el conocimiento que acababa de obtener? Ahora sentía que yo misma había caído en una trampa. Y no veía una salida de esta situación. No pude encontrar consuelo durante todo el día siguiente. Todo a mi alrededor parecía irreal. Como si me encontraba en el escenario de una obra ajena. Donde me habían arrojado al centro de los acontecimientos sin un guión. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Sin entender lo que estaba pasando. Pero ¿cómo actuar cuando aquellos en quienes confiabas resultan no ser lo que parecían? Esa noche, cuando Manuel se fue a una reunión con sus colegas, recibió un mensaje de Juan. Su texto era breve e insistente. «Necesitamos hablar. Es importante. Nos vemos en el parque en el Viejo Senador a las 7». Sentí como todo se encogía dentro de mí. ¿Qué iba a decirme? ¿Y por qué justo ahora? No sabía si debía ir. Pero la curiosidad y la ansiedad se impusieron. Comprendía que si no iba, me quedaría en la oscuridad. Y eso era lo peor de todo. Cuando llegué al Viejo Senador en el parque, Juan ya me estaba esperando. Parecía nervioso. Su postura usualmente segura estaba algo relajada. Y sus ojos reflejaban tensión. «Gracias por venir». Comenzó, su voz sonaba inusualmente suave. Me quedé frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho. Y lo miré directamente a los ojos. «¿Qué está pasando, Juan?», le pregunté con firmeza. «Tienes que explicarme todo». Él asintió y cerró los ojos por un momento. Como si tratara de reunir sus pensamientos. «Teresa, quisiera que entendieras. Que nunca quise que esto llegara tan lejos». Comenzó y en su voz escuché un tono de sinceridad. Pero cuando Manuel me propuso. No lo dejé terminar. ¿Te propuso qué? ¿Organizar todo esto para probarme?, le pregunté, sintiendo como la ira llenaba mi voz. Juan se estremeció como si lo hubiera golpeado. Sí, confesó. Pero solo al principio. Sabía que yo sentía algo por ti desde hace mucho. Y sugirió este viaje como una oportunidad. Como una forma de aclarar las cosas. Mi corazón se detuvo.
Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Así que aceptaste. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué querías demostrar? Comencé a respirar con dificultad, llena de una mezcla de ira y desilusión. Juan extendió su mano para tocarme. Pero retrocedí un paso. Al principio acepté porque pensé que podría ser una oportunidad. Una oportunidad para algo más. Sabía que nunca me atrevería a acercarme a ti. Si Manuel no me hubiera dado esta oportunidad. Pero luego vi que empezabas a corresponder a mis sentimientos. Y me confundí. No quería que todo esto terminara así. Su voz temblaba. ¿Y ahora qué? Pregunté sintiendo que la garganta se me cerraba. ¿Vas a contárselo todo? Decirle que su plan funcionó. Juan negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. Pero Manuel ya sabe más de lo que piensas. Esperaba algo así y estaba preparado para cualquier resultado. Pero no quiero que sufras por sus juegos. Debes saber la verdad. Sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Manuel había sabido todo este tiempo lo que podría pasar. Lo había planeado todo hasta el más mínimo detalle. Ese viaje. Su distanciamiento. Sus preguntas extrañas. Todo formaba parte de su juego. Me sentía utilizada. Como si me hubieran obligado a participar en un juego ajeno. En el que no tenía posibilidad de ganar. Juan se inclinó hacia mí y susurró. No sé qué hacer ahora. Quiero ayudarte a salir de esta situación. Si le cuentas la verdad a Manuel, tal vez te perdone. Me reí con desdén y me aparté. ¿Que me perdone? ¿Perdonarme por qué? ¿Por la trampa que tú y él tendieron? Sentí que las lágrimas empezaban a brotar. Pero me obligué a contenerlas. ¿Y si no se lo digo? ¿Qué pasará entonces? Continué levantando una ceja con ironía. Juan me miró y en sus ojos apareció algo que no pude entender de inmediato. Si no se lo dices, tengo que él de todas formas se enterará. Tiene sus métodos. Y se detuvo por un segundo. Como si no supiera si debía continuar. Ya vio las fotos. Finalmente dijo. ¿Qué fotos? Sentí como mi corazón volvía a latir más rápido. Fotos de nosotros juntos. Cuando estuvimos en la granja, yo no quería que él las viera. Pero de alguna manera se enteró. Ahora entendía que no había salida. Manuel sabía todo lo que había pasado. Había estado observando cada uno de nuestros movimientos. Cada paso. Y ahora, al comprender lo que me esperaba, mi corazón se llenó de miedo. Teresa, dijo Juan en voz baja. Sé que cometió un error. No quiero hacerte daño. Estoy dispuesto a irme y dejar todo esto atrás. ¿Y eso te ayuda? Lo miré y me di cuenta de que ya no sabía en quién confiar. Me sentía traicionada. Utilizada en un juego extraño. Que nunca había querido jugar. Vete, Juan. Susurré. Y en mis palabras no había ni rabia ni decepción. Solo vacío. Me quedé sola en la oscuridad del parque. Escuchando cómo se alejaban los pasos de Juan. Y de repente me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que Manuel estaba esperando mi decisión. Y fuera lo que fuese lo que decidiera hacer. Él ya había ganado en este extraño juego. Ahora necesitaba encontrar mi propio camino. Y entender cómo salir de esta situación enredada. Pasé todo el día siguiente en un estado de completa incertidumbre. Mis pensamientos giraban en torno a lo que dijo Juan. A todo lo que había descubierto. Ahora que la verdad había salido a la luz. Sabía que tenía que hacer algo. Tomar una decisión, pero no sabía cómo proceder. Dentro de mí se debatían dos sentimientos opuestos. El deseo de arreglar las cosas. Y un impulso desesperado de huir. De cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Manuel parecía completamente tranquilo, más de lo habitual. Su comportamiento me desconcertaba. Seguía actuando como si nada hubiera pasado.
Aunque yo sabía que él sabía mucho más de lo que decía. Entendía que estaba esperando mi próximo movimiento. Pero no me daba la menor pista de lo que debía hacer. Esa tarde, cuando regresé a casa después de un paseo, lo encontré sentado en la sala, con una copa de vino en la mano. Parecía como si me hubiera estado esperando durante una eternidad. Me detuve en el umbral y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran oscuros y enigmáticos, como un abismo profundo. Teresa, vamos a hablar. Finalmente dijo con una voz calmada que me hizo estremecer. Me acerqué lentamente y me senté frente a él. ¿De qué? Pregunté tratando de mantener el control sobre mi voz. Sentía como todo dentro de mí se contraía, en espera de lo que sucedería a continuación. Él dio un sorbo de vino y luego dejó la copa en la mesa. ¿Sabes que siempre he valorado la honestidad? Comenzó. Quiero que me cuentes todo lo que pasó entre tú y Juan. Desde el principio hasta el final. Guardé silencio tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Decir la verdad? ¿Mentir? ¿Intentar protegerme? Pero sabía que Manuel ya sabía todo. Y dijera lo que dijera, él ya había tomado su decisión. Sentí como el pánico se apoderaba de mí. Y me esforcé por no romper a llorar. Pero en lugar de eso, dije, Manuel. No sé qué quieres escuchar. Sabías de los sentimientos de Juan. Sabías de sus planes. Lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? Él asintió. Su rostro permanecía tranquilo como una máscara. Sí, lo sabía. Respondió mirándome directamente a los ojos. Pero necesitaba ver hasta dónde llegarías tú. Y hasta dónde llegaría yo. Esas palabras me sacudieron hasta lo más profundo. Sentí como la rabia y la desesperación crecían en mí. ¿Me estabas probando? Pregunté casi gritando. ¿Organizaste todo este espectáculo solo para ver qué haría? Él suspiró y se encogió de hombros. No exactamente. No solo te estaba probando a ti, también a mí mismo. Nuestra relación hace tiempo que perdió la sinceridad que tenía antes. Y quería entender si valía la pena salvarla. Hizo una pausa y sentí como sus palabras se clavaban en mí como agujas. Tú misma sabes que nuestra relación ha cambiado. Continuó. Pensé que, tal vez, necesitabas un poco de libertad para aclarar tus pensamientos. Estaba dispuesto a hacer mucho por tu felicidad. Pero no esperaba que esto llegara tan lejos. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. Entonces sabías todo este tiempo. Y estabas esperando que cometiera un error. Susurré, incapaz de contener mis emociones. Él asintió y me miró con una sorprendente calma. Ya cometiste un error, Teresa. Pero no fue tu culpa ni la mía. Ambos permitimos que nuestras vidas se convirtieran en algo que nunca deberían haber sido. Sus palabras sonaban extrañas. Como si ya lo hubiera decidido todo. Y esta conversación fuera solo una formalidad. ¿Y ahora qué? Pregunté sintiéndome vacía y aplastada. Se levantó y se acercó a mí. Sentí como tomaba mi mano en la suya. Ahora, dijo en voz baja. Creo que necesitamos tiempo para entendernos a nosotros mismos. Quiero que te vayas por un tiempo. Con tus padres o donde quieras. Ambos necesitamos tiempo para pensar. No esperaba esto. ¿Quieres que me vaya? Pregunté y mi confianza empezó a tambalearse. ¿Y tú qué quieres, Teresa? Preguntó en voz baja. Quedarte aquí y fingir que no ha pasado nada. O comenzar algo nuevo desde cero. Guardé silencio sin saber qué decir. Mi corazón gritaba que no quería perderlo. Pero mi razón decía que todo había cambiado para siempre. Finalmente reuní todo mi coraje y dije. Me iré si eso es lo que quieres. Pero debes saber una cosa. No me arrepiento de lo que hice. Manuel no cambió de expresión. Sabía que dirías exactamente eso. Pronunció y soltó mi mano. Espero que encuentres lo que estás buscando. Recogí mis cosas y me fui al día siguiente.
El camino hacia la casa de mis padres fue largo y melancólico. Intenté entender qué sería de mí ahora, de todos nosotros. No solo había perdido a mi esposo, sino también la fe en las personas, en la confianza, en la sinceridad. Todo lo que me quedaba era intentar empezar de nuevo. Sin miedo, sin rencor. Pero con la comprensión de que a veces la verdad se revela en las formas más inesperadas y dolorosas. Manuel quedó atrás, junto con la vida que también conocía. Lo que sea que me espere por delante. Sabía una cosa. Esta experiencia me había cambiado para siempre. Y esperaba que en algún lugar de este nuevo camino pudiera encontrarme a mí misma. Y entender qué hacer a continuación. Cuando todo ya estaba dicho y hecho.